siervo, porque él miró realmente en qué actitud estaba pasando con él. De otra manera, él sabía lo que estaba pasando con Timoteo, por otras personas a lo mejor, por otros hermanos a lo mejor, habían sabido que estaban sufriendo persecución y desaliento y desánimo, ¿me entiende? El encarcelamiento de su padre en la fe de Timoteo, amén, había infundido a lo mejor en este joven un poco de temor, amén, miedo, desánimo, hasta parecer que era posible que había un cierto descuido espiritual en él, en cierto modo, ¿me entienden? Hasta el grado de que esta carta, amén, al exponerla, el apóstol le exhorta a través de esta palabra. Le exhorta y le habla, porque si usted lo lee todo, se va a dar cuenta que hay como una pequeña exhortación o motivación del apóstol Pablo al escribirle a Timoteo y al hablarle. Pero al llegar a este punto, le dice, amén, estas palabras que acabamos de leer. Dios le ha dado podríamos decir, estas armas, estos tools, podríamos llamarle, o esta fuente, podríamos decir, en otras palabras, amén, al creyente, para que él pueda, oiga bien, para que podamos, mejor dicho, en otras palabras, para que todos los que estamos aquí podamos ser personas victoriosas, amén, sobre cualquier adversidad que se nos presente. Créame, a mí me llama la atención ver personas que dan su vida, amén, por Cristo, amén. Y digo yo, no es de cualquiera. Realmente hay que ser tan hombre o tan mujer para decir, realmente sufrir y amar a Cristo. Amén, de esa manera. Yo no sé a cuántos de ustedes lo han insultado por predicar el Evangelio. ¿A cuántos de ustedes le han dicho malcreer y lo han insultado? A la hermana la han insultado, a mí también. A mí me pegaron también, una vez. Y créanme, no ha sido fácil. Como hombre yo me sentí mal, realmente. Pero como cristiano me sentí victorioso. Porque dije yo, no reaccioné mal realmente. Porque lo único que hice fue quedarme, como dicen, congelado y quieto, así como que era un témpano. Pero le agradezco a Dios que me haya hecho eso, porque no sé qué hubiera sucedido, ¿me entiendes? Porque cualquiera, en defensa propia, cualquiera hubiera dicho, ahí te voy, en el nombre de Jesús, ¿verdad? O le he dicho, como David, tú vienes a mí con golpe y yo voy contigo con este, ¡pam! Un bibliazo, ¿verdad? Pero no era así, ¿me entienden? No era así la situación, porque lo que Dios nos ha dado es lo que yo quiero enseñarle a ustedes también. Porque eso es lo que Dios quiere que nosotros adquiramos, ¿me entienden? No es fácil, como le digo, pero yo lo he venido aprendiendo, ¿sabe dónde? Aquí en la obra del Señor. Tengo años de ser cristiano. Y créanme, no ha sido las primeras veces que yo he venido sufriendo en el Evangelio. Si ustedes supieran lo que costaba en El Salvador en los años, podríamos decir 70 y 80, predicar el Evangelio, cuando había una guerra civil, cuando había que ir por las calles, y ustedes paraban en una esquina, lo insultaban, le tiraban piedras, le tiraban agua caliente, le decían come gallina, le decían come de todo, y le decían aleluyita, no, es que hay un montón de nombres que le daban a uno. Pero era real, hermano. Ahora, tengo un propósito con este mensaje. Y quiero que analicemos 3 recursos espirituales que ya les he dicho y que todo creyente debe encontrar como una fuente de victoria. Pero antes deberíamos de pensar, o deberíamos de tomar esta oración como algo tradicional en nosotros. Se la voy a decir porque es corta. Es una oración corta. Deberíamos de pensar en esto y decirle, Dios sigue preparándonos para la victoria en ti. ¿Oyó lo que le dije? Vuelvo a repetírselo. Decirle a Dios en nuestra oración, Dios, síguenos preparándonos para nuestra victoria en ti. ¡Wow! ¡Aleluya! ¿Por qué digo esto? Amén. ¿Sabe usted cuándo usted realmente va a experimentar cuando es un cristiano verdadero? ¿Sabe usted cuándo? Cuando le viene la prueba, cuando le viene la dificultad, cuando le viene la tentación, cuando le vienen todas esas situaciones. Ahí uno demuestra lo que es, ¿me entiende? Ahí uno demuestra lo que en realidad se encuentra en uno. Hace poco han sacado una película de la Segunda Guerra Mundial de un joven que era adventista.
Este joven, esto pasó en los Estados Unidos en la época de los 1960. Este joven se negó a tomar armas y matar a otro, porque él quería guardar el 6º mandamiento que decía no matarás. Entonces él tomó eso. Y él cuando llegó se enroló y todo, porque él quería ser un médico, él quería ayudar a la gente. Y la única manera de enrolarse ahí para ayudar a otros que estaban muriendo en la guerra. Entonces él se enroló, pero tenía que pasar el training. Y el training era que él tenía que aprender a usar armas y matar a otros. Entonces él se negó rotundamente y le dijo a su comandante, no quiero usar armas, no quiero. Y saben que cuando se negó, empezó a tener problemas. Primero, los amigos lo empezaron a insultar y a golpear, porque siempre andaba con su Biblia, nunca dejaba su Biblia, ¿me entiendes? Y en esa Biblia siempre estaba leyendo su Biblia, nunca la dejaba. Llegó un momento en que cuando él desobedeció y no quería tomar el arma, le hicieron una corte, o sea, lo llevaron a juicio, ¿me entiendes? ¿Cómo le llaman? Una corte militar. Y lo llevaron ante el general y todo. El papá había sido soldado y había tenido también de condecoración y premios y cosas así, ¿me entiendes? Pero el papá se dio cuenta que realmente la fe de su hijo era grande. Y él logró conseguir una carta de un general para que le dieran el training de doctor y toda esa cuestión. El asunto es de que lo estaban enjuiciando y le estaban diciendo que el por qué no quería tomar un arma. Si tenía que defender su patria, su familia y todo eso, que había razones poderosas por las cuales él tenía que pelear, ¿me entiendes? Y defender. Lógicamente uno no entiende por qué, pero había que hacer algo así. Pero él se negó, él se mantuvo firme en su fe, en su confianza en Dios, ¿me entiendes? A tal grado de que luego entró el padre, entregó una carta al general que estaba como juez, él la leyó y dijo, bueno, este proceso ha terminado, lo dejaron libre y permitieron que él estudiara para eso. No aceptaron que tomara las armas. Y así se fue a la guerra. Y en medio de la guerra, él iba detrás recogiendo a todos los heridos. Y los empezó a recoger y empezó a luchar. De repente toman una montaña, pero los japoneses hacen retroceder las tropas. Y él fue el único que se quedó atrás. Y él había hecho matazón de soldados, todos estaban sin piernas, unos sin brazos, estaban heridos y estaban muriendo, y muchos de ellos. Estaban muriendo. Y él fue el único que se quedó ahí y empezó a sacarlos. Y había una montaña en donde bajarlos. Y él se ideó con una pinta empezar a bajar. Y allá abajo lo recibían a todos los heridos. Unos sin pie, unos sin manos. Empezaba. Y él cada vez pasó toda una noche jalando heridos, ¿me entiendes? Y él siempre que llegaba a la punta de la montaña gritaba y decía, dame uno más. Señor, que salve uno más. Señor, que salve uno más. Y corrió nuevamente. Y así hasta que amaneció. Cuando ya el exhausto traía otro herido, el último, ya no podía más. Venían los japoneses y empezaron a tirarle, a quererlo matar. Él se cubrió tras una piedra y logró tirar al que estaba con él. Los bajó rápido y de repente él se amarró y quiso tirarse. Y los japoneses venían atrás y empezaron a tirarle y no le pegaban. Y los amigos que estaban abajo empezaron a defenderlo. Pero antes sus amigos lo habían tomado de tonto, de loco, de fanático, de hereje y de cuantas cosas. Y saben que cuando él bajó, todos hicieron una línea y lo dejaron que pasara en medio y lo felicitaban. Salvó más de 60 hombres heridos, mutilados, más de 60 hombres. Y él empezó a llorar. Porque lo único que lo movió era el amor de Dios hacia su prójimo. Pero ¿saben ustedes que él lloraba? Lloraba. Es una verdadera película, es una verdadera historia. Usted la puede ver. Se llama Hanso Dose, algo así, no me acuerdo. Pero desde luego le puedo dar la información. Y usted la puede hallar fácilmente. Es una verdadera historia. Y yo creo que cuando yo veo estas cosas, hermano, es algo terrible en el corazón. Porque él dio testimonio y él no dejó de predicar.
Y sabe que su capitán se convirtió porque él fue el más duro con él. Se convirtió a Cristo porque vio la fe de ese hombre. Y continuó a tal grado que cuando iban de regreso a pelear, ¿sabe lo que hizo ese capitán? Lo puso a orar por todos. Y cuando lo llamaron le dijo, ¿qué pasa que no ha avanzado? Le dice, no, todavía no, porque el doctor tal está orando por el batallón primero. Y hasta que terminó de orar, empezaron a caminar. Porque la fe es así, ¿me entiendes? Cuando